Gracias por continuar con nosotros. Abordaremos un tema de mucho interés para usted, así que ponga mucha atención. Diferencia de infección de vías urinarias e insuficiencia renal crónica en diabético. Tiene una gran diferencia. Es por ello que nos va a hablar el doctor Javier Bravo sobre este tema. Un gusto, doctor, de compartir esta mesa una vez más con usted. Gracias, Aile, una vez más. Primeramente, darle gracias a Dios, ¿verdad?, por un día más de vida. Hablar sobre este tema es muy interesante, puesto que algunos pacientes, cuando se le acercan a las consultas y llevan los exámenes de laboratorio y ya llevan años de ser diabético, uno dice, mira, usted está padeciendo de insuficiencia renal. Lo primero que te dicen, no, doctor, yo estoy orinando bien, yo me siento bien, no tengo dolor, no tengo nada. A diferencia de una infección de vías urinarias, que eso tiene que ver la infección que va desde el riñón, lo que es la parte del uréter, la vejiga y la uretra. Entonces, todo ese, en cualquier nivel, podemos determinar que hay una infección de vías urinarias. Obviamente, si la infección está ya a nivel renal, que es donde mayormente colonizan las bacterias, ahí posiblemente ya el paciente tenga efectos sistémicos, como fiebre, dolor, inflamación de los pies y otro tipo de síntomas más complicados que se conoce como pielonefritis. Pero cuando la infección baja, o puede ser, digamos, a nivel de la vejiga, eso se conoce como una cistitis, que es algo no pasajero, pero es algo que el paciente fácilmente puede ingerirse algún tratamiento o va donde el médico, se trata y ya. Mientras que el otro tipo de patología, que es de la misma vía urinaria, ese quizás requiere de hospitalización y antibiótico-terapia, obviamente. ¿Cuáles son los síntomas en este caso muy en específico que usted ya decía que es más grave que la infección? Exactamente. En el caso de la pielonefritis, estamos hablando de un proceso infeccioso que algunas veces son bacterias que colonizan ahí y algunas veces se hacen resistentes al antibiótico. Lo más común es el dolor, la fiebre, la orinadera, la inflamación, el dolor de cabeza, vómito y algunas veces diarrea. Son lo más frecuente que se puede estar presentando en una infección de esta índole a nivel de vía urinaria. Ahora, ¿por qué hacemos esta diferencia entre infección de vías urinarias? Porque hay pacientes que tienen demasiadas infecciones a repetición, 2, 3, 4 veces en el año, maltratadas, es decir, no con el tratamiento adecuado, se sienten regular y suspenden el medicamento. Entonces, ese paciente cada vez se va dañando más el riñón. Y si a eso le asociamos la enfermedad como es la diabetes, entonces podríamos llegar que este paciente pueda tener insuficiencia renal crónica con los años de la enfermedad, en el caso de la diabetes. ¿Cuándo el paciente puede determinar esa diferencia y decir, oye, ya esto no es una simple infección, está sucediendo una enfermedad todavía peor? Exactamente, muy buena pregunta, porque normalmente cuando hablamos de infección de vías urinarias, hablamos de proceso agudo, del momento, de los síntomas en ese instante. Pero cuando hablamos de insuficiencia renal crónica, como la palabra dice crónica, estamos hablando de una condición médica que se hace más crónica, de tal manera que lo vamos valorando con ciertos parámetros a nivel de laboratorio. Por ejemplo, la creatinina. Si nosotros vamos observando que va subiendo cuando lo normal es de 0.5 a 1 hasta 1.3, si ya va subiendo 1.5, 2 y 3, entonces ese paciente ya lleva la tendencia de ir padeciendo de insuficiencia renal crónica. Y si a eso en el examen de orina empezamos a encontrar proteínas, eso nos ayuda a determinar aún más el diagnóstico. Pero es importante de que todo paciente diabético crónico de larga duración, de 10 a 15 años, que se estén chequeando meramente lo que es la parte de la vía urinaria, en este caso, exámenes de orina para buscar proteinuria y hacerse lo que es la creatinina, que es en sangre, para determinar sus valores. Eso lo pueden hacer 2 veces en el año, no precisamente tiene que ser a cada momento. Ahora, las dos maneras pueden estar en un mismo momento, sí. El paciente puede padecer de insuficiencia renal crónica, pero complicarse con una infección de vías urinarias. Entonces tenemos que tratar la infección de vías urinarias para que no siga aumentando más el daño crónico renal. A veces ocurren situaciones de emergencia, doctor, y si ese paciente que padece de una insuficiencia renal, ¿qué puede hacer de último momento? Bueno, lo principal es ir, obviamente, a la unidad más cercana o ir meramente a la consulta. Si tiene el médico de cabecera, pues llamarlo de lo que puede ejercer. Porque algunas veces estos tipos de pacientes
se limitan lo que es la parte de la antibiótico-terapia. O sea, se tiene que ir calculando de acuerdo a la afectación renal que tiene. No es lo mismo que le vamos a decir, va a tomarse una pastilla cada 8 horas a que se tome una al día por su daño renal que tiene. ¿Ves? Y cuando estamos hablando de que tiene un proceso agudo, es tratar lo que es la fase aguda. Si tiene fiebre, la fiebre. Si tiene vómito, el vómito. Si tiene deshidratación, hidratarlo. ¿Me entiendes? Usted decía que ese paciente puede tener las dos enfermedades al mismo tiempo. Exacto, claro, puede ser. Como te digo, al inicio el paciente diabético va progresando hacia el daño renal. Pero en ese tiempo que va cruzando de un lado a otro, se le puede instaurar una infección de vías urinarias. ¿Por qué? Si en el caso de mujer, si es mujer, puede ser una infección vaginal que emigró. En el caso de mujer, alguna bacteria a nivel anal que llega a lo que es la parte de la vía urinaria, puede alojarse ahí y causar los síntomas. Y si es en el varón, pues puede ser muchas veces por infecciones sistémicas o porque el paciente no consume mucha agua, es decir, se deshidrata con facilidad porque tal vez la ingesta de agua es menor. Entonces, cualquier factor a eso se le puede instaurar lo que es una infección de vías urinarias, aún siendo crónico. Te repito, el paciente con infección crónica es aquel paciente que una vez que ya se diagnosticada, la va a sufrir toda la vida. Pero en ese sufrimiento pueden ir infecciones de vías urinarias a repetición, a repetición. Entonces el paciente dice, ve, no me he mejorado. Entonces, al final de todo esto hay que hacer un urocultivo para saber qué tipo de bacteria está ahí y qué tipo de antibiótico más exacto podemos ocupar en ese paciente. ¿Y cuál es el tratamiento, hablando de eso a propósito, que puede tener un paciente que padece de insuficiencia renal? Claro, cuando ya tienen insuficiencia renal crónica, estos pacientes ya están las normativas, ya están los fármacos a utilizar para darle su medicación mensual, ¿verdad? Porque estamos viendo de que es un paciente que tiene un daño crónico. El detalle está que si la creatinina se va elevando más por desorden alimenticio, por aumento de los niveles de glucosa, ese paciente puede llegar a sufrir una parálisis de sus riñones, ¿ya? Y eso le va a costar orinar, va a tener otro tipo de problemas como el síndrome urémico, que ya son situaciones en las cuales el paciente ya necesita lo que le llamamos diálisis, ¿ya? Que el paciente que a través de una cánula se la pone en el brazo, en la pierna o acá, y corregirle todo lo que se está afectando a nivel del riñón, que es muy diferente a la infección de vías urinarias. Entonces, el paciente crónico normalmente casi no se dan cuenta. Yo he tenido pacientes que andan tranquilos, solo uno lo ve un poco pálido, con anemia, ya uno dice, este paciente probablemente tiene una fascia renal. Entonces se le manda a hacer sus exámenes y probablemente esté sufriendo un daño renal. Inclusive, algunos pacientes no son diabéticos y tienen insuficiencia renal crónica. Ya, tal vez la gente que trabaja en el campo, en agricultura, que están utilizando químicos, lo están inhalando constantemente, eso va a la vía urinaria y puede provocar un daño renal. Y dice, doctor, pero yo me siento bien, pero poco a poco le va causando daño. Lo otro es la deshidratación. Si uno no toma bastante líquido, se va deshidratando y va causando también daño renal. Entonces, en este aspecto se toman todos los factores habido y por haber que pueden ocasionar la enfermedad. Pero ya una vez que la enfermedad está instaurada, ya es algo que más que todo hay que solo tratarla, manejarla y evitar que se complique y llegar a lo que es pues la diálisis. ¿Cuáles son las consecuencias para ese amigo televidente que tiene diabetes, pero también tiene una infección renal, en este caso muy en específico? Pues primeramente se puede complicar. Una pielonefritis te puede comprometer hasta la vida si no se trata a tiempo. Y si va asociada a un daño renal crónico, ese paciente aún más se puede complicar. Entonces lo ideal sería que ese paciente acuda al médico que esté más cercano y sea referido a la unidad o sea asegurado pues al seguro. Lo segundo, en este paciente se tiene que dar cuenta de que tiene que estar limitado, ¿verdad? En cuanto a la ingesta de agua, en cuanto a los alimentos con mucha sal, porque imagínate, una cucharadita de sal que este paciente ingiera le puede elevar totalmente la presión a un paciente renal. Entonces tiene que estar totalmente simple, porque hay pacientes que dicen, no, voy a comer este poquito ahorita, no creo que me haga daño, pero mentira, eso va aumentando más el daño renal. ¿Cuáles son sus recomendaciones generales para nuestros amigos televidentes que tienen diabetes para evitar estas situaciones, doctor? Lo principal, por el tema que estamos abordando, es que se den cuenta de que no es lo mismo decir
tenga una infección de vías urinarias o una infección en los riñones a que tenga una insuficiencia renal crónica. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Pueden ir de la mano? Sí, pueden ir de la mano. Una es aguda y la otra es crónica. Lo segundo, antes que se dé la complicación, el paciente debe tener su diabetes controlada, porque normalmente los pacientes diabéticos descontrolados afectan más el riñón, se les baja las defensas y son un poquito más complicados en atender. Lo tercero, como siempre le digo, hay que hacer un poco de ejercicio, hay que comer más saludable y hay que tener un buen control de sus niveles de azúcar. Creo que lo clave en esta enfermedad es siempre mantener la diabetes controlada, doctor. Esas son sus recomendaciones para todos nuestros amigos televidentes. Antes de que el paciente fuera diabético, tenía su nivel de azúcar normal. Ahora que ya es diabético, encontrar la medicación adecuada y mantener su azúcar en rango parecido o cercano a lo normal. Y así se va a evitar complicaciones a largo plazo. Muchísimas gracias, doctor, por compartir este espacio con nosotros y por llevarle a nuestros amigos televidentes siempre temas de interés. Gracias a ustedes también por la invitación.